Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Yo tenía 31 años cuando pasó. Ya había estado allí unas cuantas veces antes, siempre con amigos, siempre solo una noche o dos. Pero ese verano quería algo más tranquilo, algo más largo. Tenía 2 semanas libres, y por una vez no quería aeropuertos ni pantallas de celular ni siquiera conversaciones. Solo quería quietud. 5 días allá afuera, completamente solo, sin señal, sin autos zumbando cerca por la carretera. Solo el bosque y yo. No era un experto en supervivencia ni nada por el estilo. Sabía empacar ligero pero con cabeza. Llevaba mi tienda de lona, una estufa, un filtro de agua y un contenedor para osos con la comida justa para que me alcanzara. No llevé nada sofisticado, nada de GPS, solo un mapa físico y una brújula que ya había usado 100 veces. Ese sendero tenía suficientes ramales para explorar, pero al final siempre terminaba regresando al camino principal, así que no me preocupaba perderme o desorientarme. Instalé el campamento como a 5 millas adentro. Encontré un sitio plano cerca de una curva del río. No había nada construido, nada preparado, solo tierra compacta, un poco de pasto, una fila de árboles en 3 lados y esa curva abierta de agua. Era el tipo de lugar que se sentía escondido, pero a la vez lo bastante abierto como para no sentirme encerrado. Levanté la tienda pegada al borde de los árboles y apilé el resto del equipo donde el suelo no estaba tan blando. Hacía calor durante el día y frío en la noche, justo como me gusta. Los primeros 2 días fueron exactamente lo que necesitaba. Pasé la mayor parte del tiempo junto al agua, descansando, pescando, viendo cómo el cielo se movía despacio. De vez en cuando escuchaba pájaros o tal vez un conejo pasando a saltitos, pero nada más grande. No había otros campistas, ni voces. Ese tipo de silencio que se te mete tan profundo que se siente como un reinicio. Empecé a pensar que quizá me quedaría más de 5 días. Entonces, en la mañana del tercer día, salí de la tienda y lo vi. Una pequeña pila de piedras. Solo 3 rocas, planas y grises, colocadas con cuidado una sobre otra, como si alguien se hubiera tomado su tiempo. Medía tal vez unas 8 pulgadas de alto y estaba a solo un pie del borde de mi tienda. No la había visto la noche anterior. La habría notado. Estaba justo donde yo caminaba para ir a buscar agua. Era raro, sí, pero me repetí que tenía que ser algún animal jugando con ellas, o que quizás se acomodaron de alguna manera, aunque yo sabía que eso era forzar mucho la idea. Aún así no quería asustarme por nada. Pateé la pila con la bota para tumbarla. No le di más vueltas y seguí con mi día. Pesqué, cociné, escribí en el diario. Lo de siempre. Esa noche me desperté como a las 3, no por un ruido. Simplemente abrí los ojos como si mi cerebro hubiera encendido un interruptor sin motivo. Al principio no me moví. Me quedé ahí, tratando de entender qué me había despertado. Todo sonaba normal. Una brisa entre los árboles, la lona de la tienda moviéndose con un suave aleteo de vez en cuando. Pero algo en el estómago se me puso tenso. Me incorporé despacio y miré por la malla de la entrada de la tienda. Y ahí estaba otra vez. Otra pila de piedras, del mismo tamaño, en el mismo lugar. Pero esta vez la piedra de abajo era más oscura, con un tono rojizo, y tenía una forma casi de cuña. Me levanté, agarré la linterna y rodeé la tienda. Nada, ni huellas, ni ramas partidas, ni un crujido entre los arbustos. Solo esa pila allí, como si hubiera estado esperando a que yo la encontrara. Tomé las piedras una por una y las lancé al río. Las vi hundirse y desaparecer en la corriente. Más que miedo, lo que sentí fue molestia. Se sentía como una broma,
pero no había nadie allá afuera conmigo. A la mañana siguiente decidí cambiar de campamento. No era que me sintiera en peligro exactamente, pero esa sensación de la noche anterior no se me había ido. Encontré otro sitio, como media milla río arriba, más despejado, con menos cobertura y con mejor vista de ambos lados del río. Me hacía sentir que tenía más espacio para respirar. Esa noche, justo después de que el sol se escondió, noté a alguien al otro lado del río. Al principio ni siquiera estaba seguro de lo que veía. Una figura alta, inmóvil entre dos árboles, medio cubierta por sombras, demasiado lejos como para distinguirla bien, pero tenía forma humana. No se movía, solo estaba allí, mirando. Grité con tono casual: «Hey», como lo haría con cualquier otro caminante. No hubo respuesta. Encendí la linterna y apunté hacia el otro lado del agua. La figura ya no estaba. No se escuchó nada, ni un chapoteo, ni pasos, ni movimiento entre la maleza. Solo un vacío exacto donde segundos antes alguien había estado de pie. Me quedé quieto, contuve la respiración, revisé los árboles por un buen rato. Nada. Esa noche me quedé dentro de la tienda hasta el amanecer, cerrado con el cierre. No prendí la luz, solo escuché. En la mañana crucé el río para revisar. El suelo de ese lado estaba blando, perfecto para ver huellas, pero no había ninguna, ni hundimientos, ni marcas, ni ramas rotas. Era como si nadie hubiera estado allí, como si nunca hubiera existido esa presencia. Para esa tarde las nubes ya se estaban cerrando, y algo en el pecho empezó a apretarse. No sé si fue instinto o pánico, pero empecé a empacar a toda prisa. Decidí que saldría esa misma noche. Si mantenía el ritmo podía llegar al inicio del sendero antes del atardecer, pero solo alcancé a hacer unas 3 millas antes de detenerme. Algo no estaba bien. Las piernas se me sentían más pesadas de lo normal. No era solo cansancio, era lentitud, torpeza, como si hubiera caminado el doble de distancia. La respiración también se sentía rara, corta, superficial. Y entonces, más adelante, el sendero empezó a verse equivocado. Los árboles estaban inclinados de una forma extraña. La pendiente era demasiado pronunciada. No se sentía como el camino por el que había entrado. Me quedé helado. Después de un rato di media vuelta y regresé al lugar original. Me sentí ridículo haciéndolo, pero me dije que lo intentaría de nuevo en la mañana, que tal vez solo necesitaba descansar. No dormí nada. En algún momento cerca de la medianoche escuché pasos. No eran rápidos, eran suaves, intencionales. Pasos lentos, tal vez a 5 o 6 pies de la tienda. Luego silencio, y después 3 golpes, claros, firmes, parejos, como si alguien estuviera golpeando el suelo, o quizá una neverita, o alguna pieza del equipo. No era una rama cayendo, no era un animal rascando, eran golpes. Yo me quedé completamente inmóvil. Ni respiré. No estiré la mano hacia la linterna. El fuego ya se había consumido por completo, y yo no iba a encenderme como un blanco en medio de la oscuridad. Los pasos dieron una vuelta alrededor una vez, y después, nada. Con la primera luz del día abrí la tienda. Las piedras estaban de vuelta, apiladas otra vez, pero más altas esta vez. 5 rocas. La de arriba lisa y redonda, como si hubiera sido pulida, equilibrada justo en el mismo lugar donde yo las había arrojado la primera vez. Y al lado de la pila, marcada con claridad en la tierra junto a una de mis huellas de bota, había una sola huella descalza. Era más larga que la mía, y más ancha también. No había zapato, no había dibujo de suela, solo la marca plana, talón, arco, dedos. No me detuve a empacar. Agarré lo que pude cargar, me colgué la mochila en un solo hombro y empecé a caminar. No me importó hacer ruido, no me importó lo torpe que me moviera. Solo quería salir de allí. Para cuando llegué al inicio del sendero, ya era temprano en la tarde.
Me sangraba la espinilla por un corte que ni siquiera recuerdo haber sentido cuando ocurrió, y el hombro me dolía como si me hubieran dado con un bate. Había otro carro en el estacionamiento, una pareja mayor bajando equipo. Ni siquiera los miré. Me subí al mío y me fui. De vuelta en el pueblo, reservé un motel por 2 noches. Extendí todo sobre la cama. Historia 2. Milo y yo nos habíamos metido bien lejos, algo así como 6 millas fuera de la Denali Highway. Los dos ya habíamos hecho viajes en clima frío antes y nos lo tomábamos en serio. Milo incluso llevó tabletas extra de combustible que había estado probando en casa. Este no era nuestro primer viaje de ese tipo, pero sí era la primera vez que nos íbamos tan al oeste. Y por alguna razón, ese detalle se me quedó grabado y ahora vuelve a mí con fuerza. El día en sí estuvo bien, tranquilo, sin incidentes, de la mejor manera posible. Caminamos hacia adentro siguiendo una línea aproximada de brújula entre 2 crestas pequeñas y encontramos una depresión baja que se veía perfecta para acampar. Tenía justo el refugio necesario para cortar el viento, pero no estaba tan hundida como para atraer humedad. Armamos un anillo para la fogata con piedras planas. Hervimos agua y sacamos nuestras comidas liofilizadas mientras el sol se desplomaba detrás de los picos como una roca. Rápido y cortante, como pasa allá arriba. No tienes atardeceres largos. La cena fue la típica, un guiso insípido y una petaca que pasábamos entre los dos mientras nos sentábamos cerca del fuego, intercambiando historias que ya nos habíamos contado unas 10 veces. Hablamos del equipo, de rumores de sendero, de un tipo que Milo conocía que juraba haber visto el invierno pasado el cadáver de un alce de pie, erguido, como si estuviera parado. Ese tipo de cosas. Nada destacaba. Solo se sentía como otra noche más al aire libre. Como a las 10, me metí en mi tienda y me cerré dentro del saco. Milo se quedó afuera junto al fuego, como siempre hacía. Le gustaba mantenerlo encendido incluso cuando el calor no era realmente necesario. Decía que la luz lo ayudaba a pensar. Nuestras tiendas estaban a unos 15 pies de distancia, ambas mirando hacia el norte, con el espacio justo entre una y otra para mantener un poco de privacidad. Me desperté más tarde, todavía en plena oscuridad, sin sonido alguno aparte del viento. No tenía reloj, pero algo se sentía raro. Tú sabes esa conciencia extraña cuando tienes los ojos cerrados, pero aún así sientes que hay luz cerca de ti. Eso fue lo que me sacó del todo. Parpadeé, me incorporé despacio y abrí el cierre de la entrada de la tienda apenas un par de pulgadas. El fuego se había consumido hasta quedar en brasas rojas, suaves, casi apagadas, pero había un resplandor hacia la izquierda, más arriba, cerca de la línea de la cresta. No era la luna. Tenía un tono naranja opaco, como una linterna muriéndose o una de esas lámparas frontales viejas cuando la batería ya está baja. No se movía, solo estaba allí, inmóvil, como si flotara en el mismo lugar. Mi primer pensamiento fue que Milo había subido por alguna razón, tal vez para orinar, tal vez había escuchado algo, tal vez solo para despejarse la cabeza. No habría sido tan extraño, ¿no? Volví a cerrar la tienda y me acosté otra vez, pero no me dormí. Me quedé mirando ese brillo a través de la tela de la tienda por lo menos 15 minutos. No se desplazó, no palpitó, no titiló. Solo se quedó ahí, estable. No hubo pasos. No hubo una voz llamando de vuelta. Al final cedí ante la tensión. Me puse las botas dentro de la tienda, cosa que nunca hago. Abrí el cierre por completo y salí con la linterna en la mano. El aire me golpeó como una cuchillada, más frío que antes. Primero miré la tienda de Milo. Seguía cerrada, sin luz, sin movimiento. Me quedé de pie un segundo, observando la cresta. El resplandor seguía allí, pero ahora estaba más bajo. No como si hubiera bajado caminando. Simplemente estaba más cerca del suelo, de alguna manera. Tal vez a la mitad de altura de antes. No veía un cuerpo ni una figura, solo la forma de la luz. Me agaché junto a la tienda de Milo y toqué el costado con los nudillos.
No respondió. Abrí un poco una esquina del cierre y me asomé. Él estaba profundamente dormido, con tapones en los oídos, el saco cerrado hasta la barbilla, totalmente ajeno a todo. Me eché hacia atrás, me enderecé y volví a mirar hacia la cresta. La luz había desaparecido. Así, sin más. Barrí con la linterna, pero el haz se perdía entre los árboles y no reflejaba nada. No había brillo, no había silueta. Solo el murmullo de las ramas sobre mí y las agujas secas de pino moviéndose con la brisa. De vuelta en mi tienda, ni siquiera intenté dormir otra vez. Me quedé acostado totalmente vestido, con la linterna en una mano y las botas todavía puestas. Cada crujido de la tela me hacía saltar. Me repetía que podía ser un reflejo del fuego, quizá un truco del ángulo, algo normal. Para cuando salió el sol casi me había convencido. Milo abrió su tienda alrededor de las 7, como si hubiera dormido en un hotel. Se puso a hervir agua con esa calma enfocada de las mañanas, como si nada hubiera pasado. Esperé hasta la segunda taza de café antes de preguntar: ¿subiste a la cresta anoche? Él negó con la cabeza, como intentando recordar. No, caí rendido como a medianoche. No me desperté para nada. No volvimos a hablarlo después. No directamente. Empacamos alrededor del mediodía y nos movimos hacia el oeste hasta nuestro segundo sitio. Este estaba quizá 2 millas más adelante, cerca de un arroyo congelado y plano. Era un claro amplio, más expuesto, con menos árboles, probablemente menos cómodo, pero Milo dijo que era perfecto para ver estrellas. No hablamos mucho mientras armábamos todo. No era tensión exactamente, pero algo estaba fuera de lugar. Ese silencio que aparece cuando las dos personas están eligiendo, a propósito, no mencionar algo. Ese tipo de quietud nerviosa donde incluso el small talk pesa. Esa noche Milo se fue a dormir primero. Yo me quedé junto al fuego, revisando el mapa una y otra vez, viendo cómo las llamas iban bajando. Apagué la lámpara frontal justo antes de la medianoche para que mis ojos se adaptaran. Las estrellas estaban afuera, brillantes de verdad. No había viento, solo aire inmóvil, como si todo hubiera quedado en pausa. Y entonces se escuchó un solo sonido, un crunch en la nieve, una compresión profunda y lenta, como el peso de alguien pisando un parche recién formado. Venía de tal vez 30 pies de distancia, más allá de una franja de arbustos densos. Me quedé congelado. No hubo un segundo paso, no hubo movimiento, solo ese único sonido. Encendí la lámpara, me puse de pie despacio y barrí con el haz hacia donde había venido el ruido. Nada, ni forma, ni desplazamiento, solo blanco, negro y matorrales. Llamé con voz firme, lo bastante fuerte como para que llegara, pero sin gritar. ¿Todo bien? Nada. Me quedé ahí unos minutos más. El fuego tronó una vez. De los árboles nada. Di unos pasos hacia el borde del claro, y entonces lo vi, justo fuera del alcance de la luz del fuego, medio enterrado en nieve intacta. Una huella, no de oso, una huella humana. Dedos largos, ligeramente abiertos, el talón inclinado hacia adentro como si quien fuera hubiera girado un poco al apoyar el pie. Sin calcetín, sin zapato. Y no había otras huellas, no había pasos de llegada. No había rastro de salida, solo esa marca, limpia, innegable. Di un paso atrás. El corazón ya me iba rápido. La respiración se me clavaba en el pecho. Caminé hacia atrás hasta la tienda de Milo. Me giré y lo sacudí para despertarlo. Él se incorporó medio dormido, y en vez de una linterna tenía un cuchillo en la mano. Señalé hacia el claro. Hay algo que tienes que ver. Caminamos de vuelta juntos. Él miró la huella, se agachó. No la tocó, solo la observó fijo. Luego se levantó y miró la línea de árboles, escaneando lentamente. Después de una pausa larga dijo: «Vamos a desmontar ahora mismo». Y ya, sin discusión, sin espera, pensemos, sin dudas. Empacamos en unos 10 minutos, sin hablar casi nada.
Enrollamos todo bien apretado. Ni siquiera calentamos agua. Solo nos colgamos las mochilas y empezamos a caminar hacia el este. Nos saltamos por completo el siguiente tramo del viaje. Y jamás miramos atrás. Historia 3. Decidí hacer un viaje de campamento en solitario por las cercanías del borde sur de Canlow Ridge, a principios de septiembre, justo antes de que las temperaturas empiecen a caer de verdad. Necesitaba un respiro de todo. Entré caminando por Croft Pass. Me tomó aproximadamente mediodía con la mochila completa, pero era un sendero directo, sin complicaciones. Nada técnico. Solo yo, mi tienda de lona, comida liofilizada para 3 días y el viejo cuaderno de campo de mi papá. Él solía caminar por aquí solo a finales de los 70, cuando hacer eso era menos una declaración y más lo normal. Nada de GPS, solo mapas topográficos y rumbos de brújula. Su cuaderno estaba lleno de bocetos y anotaciones, pequeños puntos de referencia personales, árboles extraños, rocas raras. Yo seguí una de las rutas que él había dibujado a mano. Había algo muy estable, muy aterrizado en eso. El lugar que escogí era casi perfecto. Un tramo plano justo al lado de un arroyo glaciar, lo bastante abierto como para ver cualquier movimiento venir desde lejos, pero también pegado a una elevación de la cresta que me daba un poco de protección contra el viento. Monté la tienda mirando hacia el este, filtré unos cuantos litros de agua e hice café hervido que sabía a monedas quemadas, pero aún así se sentía como un lujo estando allá afuera. La primera noche fue normal, fría pero manejable. Dejé la estufita encendida en el vestíbulo hasta que me quedé dormido. Escuché viento a lo lejos, quizá un zorro en algún punto al otro lado del agua, pero nada fuera de lo común. He acampado lo suficiente en zonas remotas como para saber cómo se siente lo normal. Y eso era exactamente la naturaleza haciendo lo suyo y yo simplemente ahí, acompañándola. El segundo día decidí caminar unas cuantas millas más hacia adentro, siguiendo la cresta. Quería encontrar un barranco que mi papá había dibujado varias veces en la parte de atrás del cuaderno. Lo había marcado con un símbolo extraño, 3 pequeñas rayas y un punto. No tenía idea de qué significaba. El terreno se puso áspero bastante rápido. Perdí elevación de golpe al bajar a una hondonada seca y luego trepé por el otro lado, agarrándome de raíces expuestas como si fueran manijas. A unas 3 millas lo encontré, una abertura estrecha en la tierra, tal cual aparecía en el dibujo. Paredes verticales, quizá unos 15 pies hacia abajo hasta el lecho seco del arroyo. Abajo había ramas viejas de madera arrastrada, retorcidas y amontonadas como si alguien las hubiera lanzado allí hacía años. No parecía un lugar por donde alguien hubiera pasado en muchísimo tiempo. Me senté en una cornisa de roca y saqué el cuaderno. Una de las entradas cercanas me llamó la atención. Decía, dejé las marcas otra vez, no recuerdo haberlo hecho. Eso era todo, sin introducción, sin explicación, sin contexto. Solo esa línea sola, como si tuviera sentido para alguien. La leí varias veces. No sé por qué, pero me dejó una incomodidad que se me metió bajo la piel. Esa noche no pude calmarme del todo. No era miedo exactamente. Era más bien como si mi mente no lograra relajarse por completo. El aire tenía una quietud que no había estado ahí la noche anterior. No había viento, no había insectos, no había llamados de animales. Solo una especie de presión como si algo estuviera conteniendo la respiración. Me quedé junto al fuego más tarde de lo habitual. Dejé que el calor me empapara y traté de no obsesionarme con el cuaderno. Pero cerca de la medianoche noté algo en el borde más lejano de la luz del fuego. Huellas, pisadas. Me levanté de golpe, casi tumbando la silla del campamento. Esas huellas no eran mías. Eran más anchas en la parte de los dedos. El paso era más largo y estaban lo bastante marcadas como para mantener su forma, pero no tan recientes como para verse húmedas. Comenzaban quizá a unos 10 pies de la tienda y se internaban hacia los árboles. Las seguí un poco, tal vez 20 yardas, hasta que desaparecieron detrás de una roca grande y plana.
A partir de ahí el suelo se volvía pedregoso. Nada de tierra, nada donde quedaran impresiones, y simplemente se esfumaban. Regresé al fuego y me quedé sentado mirando la oscuridad hasta que las brasas se apagaron. Cada vez que una rama tronaba a lo lejos, sentía el pecho apretarse. No volví a meterme en la tienda hasta que el cielo empezó a aclararse. A la mañana siguiente hice un recorrido lento alrededor del campamento. Busqué rastros, señales de que alguien hubiera pasado, ramas rotas, cualquier cosa. Pero todo se veía exactamente igual. Las mismas huellas, sin nuevas, nada movido, nada agregado. Y esa misma quietud me repetía que quizá era un rastro viejo. Podía haber sido un trampero, tal vez un topógrafo. No explicaba lo frescas que parecían las huellas, pero yo me aferraba a cualquier explicación razonable. Más tarde, esa misma tarde, intenté leer más del cuaderno. Necesitaba algo que me ayudara a entender esa sensación que no lograba quitarme. Pasé a las páginas del final, las que aún no había leído, y la letra cambió. La misma tinta, pero otro estilo, más inclinada, más dura, letras más pequeñas, líneas más apretadas. Estas entradas no tenían fecha. Una página en particular me frenó en seco. Solo 4 palabras centradas arriba. La tercera noche es la prueba. Esa frase se me quedó en la cabeza como un peso. La leí por lo menos una docena de veces. No tenía contexto. No había nada alrededor. Solo esa oración. Esa noche no cociné. Para ese punto el hambre ya no era algo real. Me comí una barra de granola, me quedé con las botas puestas y levanté el fuego más alto. La idea de que la tercera noche fuera algún tipo de prueba no me gustó nada. Aunque no entendiera lo que significaba, en algún momento me quedé dormido. Debía hacerlo, pero desperté en una oscuridad que no tenía sentido. Levanté la mano y no pude verla, ni el contorno, ni el movimiento. Nada. Era un negro absoluto, como tinta derramada sobre todo. Y entonces lo escuché. No eran pasos, no eran hojas crujientes ni ramitas quebrándose. Era movimiento, como alguien de pie justo afuera de la tienda, cambiando el peso del cuerpo. Ese sonido mínimo cuando alguien flexiona las rodillas o pisa suave en el mismo lugar. Yo no respiré. Me quedé ahí con los ojos abiertos hacia la nada, escuchando. Por un segundo pensé, y quise creer que era un alce. Quizá uno se había metido al campamento, pero no sonaba bien. Demasiado cerca, demasiado medido. Entonces escuché la respiración, lenta, controlada como si alguien estuviera haciendo un esfuerzo consciente por no hacer ruido. Pero estaba pegada, justo al otro lado de la pared de la tienda. Mi mano se deslizó hacia el cuchillo junto al saco de dormir. Se sintió eterno llegar hasta él. Tenía los dedos fríos, resbalosos de sudor. Ni siquiera apreté el mango, solo lo sostuve. Y entonces vino el cierre, no el de la puerta de la tienda, no el mío. Venía desde la izquierda, quizá a unos 6 pies de distancia. Un zip corto y suave, como cuando alguien abre una mochila. Un problema, no había otra mochila. Yo mantenía todo mi equipo dentro de la tienda. El sonido se detuvo. No hubo pasos, no hubo susurros, no hubo ramas moviéndose. Solo ese cierre. Y luego silencio otra vez. Yo no me moví. No dije nada. Me quedé ahí con el cuchillo en la mano, el corazón golpeándome las costillas tan fuerte que estaba seguro de que se escuchaba afuera. Y en algún punto, no sé cómo, debí haberme desmayado. Tal vez del agotamiento, tal vez del miedo. En serio, no lo sé. Cuando volví a abrir los ojos ya era de día. Las paredes de la tienda brillaban con una luz gris suave. Me incorporé despacio, abrí el cierre de la entrada y salí. Todo se veía intacto. El fuego estaba muerto. No había señales de movimiento. Nada alterado. Nada, excepto una cosa. Junto al pozo de la fogata, alguien había colocado el cuaderno.
abierto en esa misma página. La tercera noche es la prueba, pero esta vez debajo con otra letra, distinta, más temblorosa, más apresurada. Alguien había añadido 2 palabras. Te quedaste. Eso fue todo, sin explicación, solo un reconocimiento silencioso, deliberado. No empaqué nada, no volví a revisar los árboles. Recogí el cuchillo y el cuaderno, me los colgué al hombro y empecé a caminar. Dejé la tienda, dejé la comida, dejé el equipo. Ni siquiera me molesté en doblar la lona del suelo. Caminé las 3 millas completas de vuelta hasta el sendero principal sin detenerme, sin agua, sin pausas. Las piernas me temblaban como gelatina cuando llegué al pequeño apartadero de la carretera donde había dejado el carro. Me quedé sentado detrás del volante durante 1 hora entera antes de poder girar la llave. Eso fue hace 5 años. No se lo he contado a nadie. Hasta ahora. Historia 4. Ese año mi hermana me regaló un pasaje ida y vuelta a Anchorage por mi cumpleaños. Lo presentó como una sorpresa generosa, pero yo sabía lo que realmente era. Su manera educada de decir, necesitas largarte de aquí un rato. Y no estaba equivocada. El divorcio me había dejado sin aire, como si me hubiera sacado el suelo de debajo. La cabaña de Angela era acogedora, de esas con colchas en las paredes y tazas que no combinan entre sí. Ella y su esposo vivían en la casa principal, colina abajo, y cuando supieron que yo planeaba acampar 1 o 2 noches, me dejaron pedirles prestado equipo, raquetas de nieve, un saco térmico, incluso un hacha liviana. Se los agradecí de verdad. No había hecho un campamento en solitario en años, y mucho menos en condiciones de invierno. Durante 6 días todo salió más o menos como lo había imaginado. Caminatas silenciosas, cascadas congeladas, algo de vida salvaje a distancia, sobre todo alces y zorros. Mis fotos salieron decentes también. Había una en particular, un cuervo posado sobre un letrero oxidado, de la que estaba especialmente orgulloso. Sentía que por fin me estaba reiniciando. En mi última noche se me metió en la cabeza probar algo distinto, algo más aislado. No era por drama. Solo quería poder decir que lo había hecho. Dormir solo en el bosque, en Alaska, sin señal de celular, sin paredes, solo yo y los árboles. Elegí un lugar a unos 45 minutos de la carretera, cerca de un arroyo congelado que había visto en una caminata anterior. El sendero no era oficial, pero estaba marcado con viejas cintas naranjas engrapadas a los troncos, probablemente puestas por cazadores o por gente que había pasado antes. Salí a media tarde, con las raquetas puestas y la mochila cargada con lo esencial: tienda, linterna, comida, todo lo necesario. Armé el campamento justo antes del atardecer. Encendí una fogata pequeña con madera seca que había llevado. Calenté un sobre de estofado de res que sabía exactamente a cartón hervido y lo rematé con una barra de chocolate que encontré al fondo de la mochila. Después me metí en el saco de dormir y dejé que un podcast me hablara al oído mientras veía mi aliento subir y flotar hacia el techo de la tienda. Honestamente, era casi perfecto. Lo raro no empezó con un golpe fuerte. Empezó pequeño, tan pequeño que casi lo ignoré. Salí un momento a orinar, y cuando me giré para volver, noté que mi mochila no estaba donde la había dejado. Había estado justo al lado de la entrada de la tienda, acomodada con cuidado. Ahora estaba a un lado, cerca de un árbol, como a 5 o 6 pies de distancia. Me quedé parado un segundo, confundido, tratando de recordar si yo mismo la había movido. Quizá la empujé sin darme cuenta. No parecía algo para alarmarse. La arrastré de vuelta, la cerré con el cierre y volví a entrar. Ahí fue cuando mi teléfono murió. Antes había estado funcionando bien, la batería en 70%, sin problemas. Ahora no encendía de ninguna manera. Pantalla negra, sin respuesta. Intenté mantener presionados los botones. Incluso traté de calentarlo dentro del abrigo. Nada. Me dije que era el frío. El frío hace cosas raras con las baterías, pero igual me molestó.
Me estaba acomodando otra vez en el saco cuando lo escuché. Crunch, crunch, crunch. Pasos lentos sobre la nieve. No eran rápidos ni desesperados. Eran deliberados, como si quien fuera estuviera caminando con calma. Me quedé congelado. Mi primer pensamiento fue un animal. Tal vez un alce, tal vez un perro suelto, algo husmeando cerca del campamento. Pero los pasos se detuvieron justo al lado de la tienda. No escuché respiración, no escuché movimiento, solo silencio. Me quedé esperando, sin atreverme ni siquiera a cambiar de postura. Pasaron 10 segundos, luego 20. Susurré: «Hola», porque al parecer mi instinto de supervivencia no es tan brillante. Y lo lamenté de inmediato. Nada. Agarré la linterna, la encendí y apunté hacia la pared de la tienda. Una sombra se movió. No como ramas agitadas por el viento. Se movió rápido y suave, como si alguien hubiera estado ahí mismo, pegado, y se hubiera retirado en cuanto la luz lo tocó. Salí de la tienda en segundos, sin zapatos, sin plan. Giré la linterna en un círculo frenético, buscando movimiento, sonido, cualquier cosa, pero no había nadie. Caminé despacio alrededor de la tienda, con el corazón golpeando fuerte, y vi una sola línea de huellas que venían directo hacia mi campamento. No eran mías. La zancada era más larga. La seguí unos 15 pies hasta que se detenían detrás de un árbol. Así, sin más. Se detenían. No había giro. No había continuidad. Solo un rastro de huellas. Y luego nada. La nieve más allá estaba intacta. Eso no tenía sentido. Incluso si esa persona hubiera regresado por donde vino, yo lo habría visto. Pero no había nada. Nieve limpia. Como si quien hubiera hecho esas huellas simplemente se hubiera salido del planeta. No volví a dormir. Me cerré dentro de la tienda, esta vez con las botas puestas, la linterna en la mano, y esperé. Cada cierto tiempo la encendía y revisaba alrededor. No escuché sonidos, no vi movimiento, solo silencio. Como a las 4 de la mañana noté otra cosa. Luz, luz parpadeante. No era la luz de una fogata, era una linterna moviéndose entre los árboles, quizá a 100 yardas de distancia. No se sacudía como alguien buscando desesperado. Se movía lento, firme, acercándose. No pensé. Agarré lo que pude, lo metí bajo el abrigo y salí corriendo. No seguí sendero. No seguí marcas. Solo me apunté más o menos hacia donde creía que estaba la carretera. La nieve me llegaba a las espinillas. Cada pocos pasos tropezaba, jadeando, tratando de acelerar. Miré a la izquierda una vez y vi otra luz, más cerca, siguiéndome, pero manteniendo el mismo ritmo. Luego apareció una tercera luz a la derecha, más lejos, como si estuviera intentando cortarme el paso. Ninguna dijo una palabra. No sé cuánto corrí. Pudieron ser 10 minutos. Pudieron ser 40. El bosque era denso y desorientador. No vi la carretera hasta que prácticamente la tenía encima. Cuando pisé el asfalto, me caí de rodillas. Tenía las manos raspadas y entumecidas, y empecé a hacer señas hacia la carretera vacía como un loco. Debí verme completamente fuera de mí. Al final un camión viejo se detuvo. Un hombre de unos 50 y tantos, con pinta de obrero de aserradero o quizá conductor de larga distancia. Primero bajó un poco la ventana, bien cauteloso, y luego me dejó entrar cuando vio que yo no estaba sosteniendo nada. Solo me dio una manta de lana y siguió manejando como si esto no fuera lo más raro que le había pasado en semanas. Yo le dije que alguien había intentado robarme. Él asintió y no insistió. De vuelta en Braxton Ridge di una declaración al sheriff. Fueron amables, pero yo notaba que no estaban precisamente preparándose para una cacería humana. Aún así, al día siguiente enviaron a alguien a buscar el campamento. Regresaron con algunas cosas. La tienda estaba cortada. Un tajo largo y vertical, como hecho con un cuchillo. Todo lo demás había desaparecido. El equipo, la comida, incluso el hacha.
excepto una cosa. Encontraron mi teléfono. Lo habían colocado de pie en la nieve, erguido, con la pantalla hacia afuera, como si quisieran que yo lo viera. Cuando lo encendí, funcionó perfecto. Batería completa, sin problemas. Pero la carpeta de fotos estaba vacía. Todas las fotos que había tomado habían desaparecido. No borradas, borradas por completo. No había datos, ni siquiera en la carpeta de eliminados recientemente. Solo un teléfono sin ninguna prueba de que yo hubiera estado allí. Volé a casa al día siguiente. No discutí cuando mi hermana me dijo que yo parecía distinto. No le conté lo que pasó. No de verdad. Solo le dije que había perdido el teléfono y que tuve que cortar el viaje. Pero pienso en eso todo el tiempo, porque quien quiera, o lo que sea, que estaba allá afuera no quería lastimarme. Quería que me fuera, y se aseguró de que no quedara nada atrás.